Saludos estimados estudiantes, el día de hoy vamos a iniciar nuestro tema número 3, el cual se titula Bases químicas de la herencia. Genética molecular. La genética molecular es el campo de la genética que estudia las estructuras y funciones de los genes a nivel molecular. Surgieron científicos que comenzaron a prestar su atención sobre este tema y se formularon en base a estas inquietudes muchísimas preguntas. El trabajo en busca de este objetivo dio origen a lo que se conoce hoy en día como la genética molecular. En base a esto, los científicos comenzaron a hacerse muchas preguntas en cuanto a este tema. Una de esas preguntas era de qué estaban formados los cromosomas. Los análisis químicos demostraron que los cromosomas de los organismos superiores están formados por proteínas y en cantidades menores por ácidos desoxirribonucleicos. Luego surgieron más preguntas a raíz de esto, y una de esas preguntas que era un poco difícil de responder era la siguiente: ¿los genes estaban formados por proteínas o por ADN? La respuesta fue que los genes están compuestos de ADN y la mayoría de ellos contienen información para elaborar proteínas específicas. Los científicos comenzaron y continuaron con sus investigaciones y cada día aportando más sobre lo que era la genética molecular. Los ácidos nucleicos son componentes orgánicos cíclicos, es decir, tienen forma de anillo. Una de sus características es que incluye dos o más átomos de nitrógeno. Las bases nitrogenadas aparecen en los nucleósidos y nucleótidos, que forman los ácidos nucleicos del ADN y el ARN. Las bases nitrogenadas las podemos clasificar en dos grandes grupos. El número uno serían las purinas, cuya característica principal es que están formadas por dos anillos. Por ejemplo, tenemos la adenina, que tiene dos anillos en forma de un pentágono o un hexágono, con 5 puntas y 6. Y la guanina, que también tiene dos anillos en forma de pentágono y hexágono, como podemos observar en la diapositiva. También tenemos las bases de las pirimidinas. Estas bases están formadas por un único anillo hexagonal, como la citosina y la timina y el uracilo. Estas bases nitrogenadas las abreviaremos siempre utilizando la primera letra, la de adelante. Por ejemplo, para poner adenina utilizamos la letra A. Para colocar guanina utilizaríamos la letra G. Se encuentran en el ADN y en el ARN, pero es importante saber que las bases nitrogenadas del ARN son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Y las bases nitrogenadas del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Las pentosas o azúcares de 5 carbonos que entran en la constitución de los ácidos nucleicos son dos: la ribosa y la desoxirribosa. Algunos ácidos nucleicos contienen ribosa y otros contienen desoxirribosa. Una molécula de ácido nucleico nunca contiene ambos azúcares. Como podemos observar en la diapositiva, vemos la molécula de ribosa, de desoxirribosa y de ácido fosfórico. En la formación de un ácido nucleico, las moléculas de ácido fosfórico, de azúcar y de las bases nitrogenadas se unen formando una molécula mayor denominada nucleótidos. Dentro de la estructura de los nucleótidos podemos decir que tienen fosfato, pentosa, como la ribosa o desoxirribosa, y las bases nitrogenadas, como las purinas y las pirimidinas. La base se une al azúcar y esta por su parte se une al ácido fosfórico. La molécula formada por la unión de la base y el azúcar se denomina nucleósido. Así, un nucleótido pierde el ácido fosfórico y se transforma en nucleósido. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas de polinucleótidos que se disponen en el espacio como una doble hélice. La molécula del ARN está constituida solo por una cadena de polinucleótidos. Ambos tipos de ácidos están presentes en las células de todos los seres vivos.
con excepción de los virus que contienen apenas un tipo. Algunos virus, como el que causa la poliomielitis, contiene ARN. Otros, como el virus que causa la viruela, contiene ADN. Podemos observar en la diapositiva el modelo de una molécula de polinucleótido, que está constituida por las bases de purina y la pirimidina. Estructura del ADN según Watson y Crick. James Watson fue un científico americano que se encontró con el médico Francis Crick. Ellos se encargaron de examinar todos los datos acerca del ADN y unificarlos en un todo muy significativo. A partir de estos datos, Watson y Crick intentaron construir el modelo del ADN. Ellos llegaron así a elaborar el modelo doble hélice. Ellos estaban conscientes de la importancia a nivel biológico del ADN, a fin de poder obtener una gran cantidad de información. Las moléculas tendrían que ser heterogéneas y distintas. Asimismo, ellos tendrían que tener una forma muy peculiar para duplicarse fácilmente con la gran precisión, a fin de que pudieran pasar copias fieles de células a células, o sea, de padres a hijos, de generación tras generación. Watson y Crick tomaron una escalera, ellos dan como ejemplo, se toma una escalera en la mano, la cual vamos a torcer, como intentando enroscar, formando especie de una hélice, manteniendo los peldaños perpendiculares. Esto sería un modelo aproximado de cómo es una molécula del ADN. Los dos lados longitudinales de la escalera están formados por las moléculas de azúcar y fosfato alternadas. Como podemos observar en la ilustración de la diapositiva, vemos los peldaños de la escalera perpendiculares y están formados por las bases nitrogenadas, que serían la adenina, la cual vamos a identificar con la letra A en mayúsculo, la timina con la letra T en mayúscula, la guanina con la letra G y la citosina con la letra C. Una base por cada azúcar de fosfato y dos bases formando cada peldaño. Las dos bases emparejadas se encuentran a través de la hélice y se mantienen juntas mediante puentes de hidrógeno, enlaces químicos relativamente débiles. Una molécula de ADN puede tener varios cientos de nucleótidos de longitud y hay posibilidades para muchas combinaciones. Entre otras características que podemos mencionar del modelo de ADN de Watson y Crick, podríamos decir que las hebras son complementarias, mas no idénticas, ya que si en una hebra hay adenina, la base complementaria que está en la otra hebra sería la timina. Las cadenas se orientan en dirección contraria, mientras que una va en dirección del azúcar al fosfato, la otra va en la dirección del fosfato azúcar. También podemos decir que siempre una purina se aparea con una pirimidina, pero no es al azar. La adenina siempre irá con la timina, mientras que la citosina con la guanina. También podemos decir que la unión que se establece entre las bases nitrogenadas se hace a partir de enlaces débiles que se llaman puentes de hidrógenos. Los que están entre la adenina y la timina son dobles, mientras que los que están entre la citosina y la guanina son triples. Ellos compararon la doble hélice con una escalera en forma de caracol, en donde los eslabones representaban la unión de las bases nitrogenadas mediante los puentes de hidrógeno y los pasamanos los enlaces de azúcar y fosfato. A continuación debe responder en su cuaderno la siguiente actividad. Número 1. Mencione las diferencias que existen entre el ARN y el ADN. Número 2. ¿Cuáles son las bases púricas y las bases primídicas? Número 3. Realiza una ilustración del modelo del ADN señalando su estructura. Número 4. La secuencia nucleótica de un segmento de una de las cadenas del ADN es A, T, C, G, A, C, C, G, A, T. Representa gráficamente la secuencia nucleótica del segmento del ADN propuesto y señala los puentes de hidrógeno presentes en él. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro.